Por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien me provee. Jehová Nixi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien me provee. Jehová Nixi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien me provee. Jehová Nixi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quién eres tú, por quién eres tú, te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, y te adoraré. Por quién eres tú, y te adoraré. Por quién
Buenas noches, mis amados hermanos. Gracias por estar todos reunidos hoy para escuchar la palabra, para lo que el pastor tenga que decirnos. Y nosotros estar todos juntos, aunque sea virtual, pero así poder escuchar lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos hoy jueves al estudio bíblico y de oración. Les invito a abrir sus Biblias y leer Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. Vamos a iniciar nuestro primer bloque de oración con las siguientes peticiones. Primero, por la próxima reapertura de nuestra iglesia programada, Dios mediante, para el domingo 10 de agosto a las 11 a.m. Por la salud y cuidado y recuperación de nuestros hermanos Walter Molina, Héctor Herrera y Reinaldo Holly. Por nuestros familiares y amigos en nuestros países que se encuentran afectados por el COVID-19 y que el Señor siga restaurando la salud de todo. Gracias a Dios están mejorando. Por las provisiones en Dios sobre su iglesia, de tal manera que la iglesia pueda cumplir con todas sus responsabilidades. Por los ministerios de Ujieres, grupo de alabanza, media, quienes Dios mediante reunificará su servicio al Señor. Por los ministerios actuales de niños, jóvenes y hombres de la iglesia. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar por estas peticiones, esperando que cada uno en sus hogares también se puedan unir a orar por estas mismas peticiones. Hermanos, oremos. Amante y Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, porque solo tú te has tenido y te ha complacido estar con nosotros y poder que nosotros estemos aquí todavía dando gracias a ti, glorificando y alabando tu nombre. Oramos por estas peticiones, por la próxima reapertura de nuestra iglesia programada, Dios mediante, para el domingo 2 de agosto a las 11 de la mañana. Por la salud y cuidado y recuperación, Dios mío, de nuestros hermanos Walter Molina, Héctor Herrera y Reinaldo Holly, que tú les sigas sanando. Por nuestros familiares y amigos en nuestros países que se encuentran afectados por el COVID-19 y que el Señor siga restaurando la salud de todos. Gracias a Dios están mejorando. Oh Señor, te seguimos pidiendo por las provisiones de Dios sobre su iglesia, de tal manera que la iglesia pueda cumplir con todas sus responsabilidades. Por los ministerios de Ujieres, grupo de alabanza, media, quienes Dios mediante reunificará su servicio al Señor. Te damos gracias por esto. Y por último, te damos gracias por los ministerios, Señor, actuales de niños, de jóvenes y hombres de la iglesia. Te suplicamos, Señor, que tú tengas compasión de nosotros, Señor, y continúes, Señor, bendiciéndonos, Señor, y que tu misericordia sea tan grande que esta pandemia pueda terminar. Te damos gracias, Señor, porque tú lo harás en tu tiempo, no en el tiempo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén.
Saludos para cada uno, gracias por su atención en este tiempo. Queremos compartirles que como iglesia nos estamos preparando ya para ir definiendo el reinicio de nuestras actividades. Ustedes saben que tenemos una serie de protocolos que tenemos que respetar en nuestra iglesia una vez que reiniciamos, pero también estamos considerando la importancia de recibir algunas sugerencias, algunos comentarios. Queremos saber con cuántas personas podemos contar para los diferentes horarios que vamos a ir preparando para el reinicio de nuestras actividades. Por eso que usted va a ver que estamos preparando como una encuesta, unas preguntas que nos van a ayudar para tener todo listo y preparado para el reinicio de nuestras actividades. Así que le agradezco nos dé sus respuestas, sus comentarios, que van a ser gratamente apreciados para nosotros. Muchas gracias. Hermano, muy buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que podemos llegar a este jueves de oración, de estudio bíblico. Hoy estamos continuando con nuestra serie de estudios basado en Primera Pedro y estamos acercándonos ya casi al final de la carta, pero solo quiero recordarles lo que oramos en el primer bloque, de no olvidar estar orando al Señor por nuestra próxima apertura de servicios. Estamos programándonos, estamos preparándonos, estamos orando a Dios en medio de todas las dificultades, las noticias y todo que se encuentra hoy en día. Estamos pidiendo en todo dirección del Señor y queremos que realmente Él nos dirija en completa paz y en armonía a su buena voluntad. Así que mantengámonos en oración. Les recuerdo que este domingo estaremos también en una transmisión en vivo, Dios mediante, este domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener una palabra de oración y encomendar este tiempo de estudio con el Señor. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos honor y gloria porque podemos llamarte Papá, nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial. Gracias porque tienes el control de toda la historia. No hay nada que a ti te tome de sorpresa. Tú lo sabes todo, tú eres Dios. Tú has diseñado planes específicos, soberanos, no solo en la historia, en el presente, sino también en el futuro. Tú conoces, Señor, todo lo que va a acontecer en los próximos días, semanas, meses, años. Por eso nos bendice tanto saber que a ti te hemos entregado nuestra vida, a aquel que lo controla todo, aquel que es el Señor de todo lo que nosotros vemos y hemos visto a lo largo de toda la historia. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Bendícenos esta noche al acercarnos a tu palabra, háblanos, edifícanos a través de ella. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros oyentes, donde ellos se encuentran, que tu bendición, que tu dirección y sobre todo que tu protección sea con cada uno de ellos. Padre, oramos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, para leer versículos 6 hasta el versículo 11 en esta última sección del capítulo 5 de Primera Pedro. Dice Primera Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pedro ya había enseñado acerca de lo que en el último versículo de la sección anterior que reflexionamos la semana pasada. Él terminó esa sección diciendo, en 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un tema reiterativo en la primera carta de Pedro. Me refiero al tema de la humildad y del sometimiento los unos a los otros. Mire que Pedro señala aquí que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, a respetarles en la posición que Dios les ha puesto en la iglesia. Ya hemos estudiado que la palabra ancianos no tiene que ver con la edad, sino con la madurez espiritual del creyente. Los apóstoles establecieron ancianos y los dejaron a cargo de iglesias para que actúen y ejerciten una función pastoral. En ese contexto, él está diciendo, sujétense a los ancianos, pero todos sumisos los unos a los otros, y creo una palabra clave, revestidos de humildad. Yo no sé cuán frecuente es este tema en las epístolas, pero es muy recurrente. Nosotros ya hemos hablado de que el mejor ejemplo sigue siendo el Señor cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y la humildad está aquí una y otra vez, porque Pedro cita un versículo de Proverbios, capítulo 3, verso 34, cuando señala que Dios resiste la soberbia. Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, y porque hay toda una historia en la palabra de Dios. ¿Por qué es que Dios detesta el pecado del orgullo? ¿Por qué es que Dios resiste al orgulloso? Acuérdese que, históricamente hablando, fue el orgullo que convirtió a Lucifer, un arcángel, que se rebeló contra Dios a causa del orgullo. Él quería ser igual a Dios y se convirtió realmente en Satanás. Satanás era un arcángel que Dios creó
antes de ser diablo, era un arcángel llamado Lucifer. Usted puede leer esto en Isaías 14, 12 al 15. Fue el orgullo también que llevó a Eva a tomar del fruto prohibido en el huerto del Edén. Le creyó al diablo cuando le dijo: el día que comieres de ese fruto, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por su orgullo de querer o igualarse a Dios, pues cayó en desobediencia, en pecado. Alguien decía que el antídoto para el orgullo es la gracia de Dios. Y en verdad que recibimos esa gracia solamente cuando nos sometemos en obediencia al Señor. Y la evidencia de aquello es cuando tenemos la buena actitud de someternos unos a otros, de acuerdo a la función que cada uno le corresponde hacer. Tú puedes tener una responsabilidad en la obra de Dios, pero hay otro hermano o hermana que tiene otra responsabilidad y nos toca respetarnos unos a otros. A eso se refiere Pedro con someternos unos a otros. Y eso es una actitud de humildad, por un lado, pero también de sometimiento a Dios. Acuérdate que Pedro había dicho que tenemos que someternos a las autoridades del gobierno. También Pedro había dicho que en la aplicación a los empleados, o en el tiempo de Pedro, a los esclavos, debían someterse a sus amos. A las esposas les dijo que debían someterse a sus esposas. Y ahora está diciendo Pedro que todos los creyentes, en primer lugar, tenemos que someternos a Dios. Y una vez que uno se somete a Dios de corazón, con sinceridad, va a poder someterse el uno al otro y respetarnos los unos a los otros. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor Jesús, el gran maestro reconocido por todos, agarra un lebrillo, una toalla, y se pone a lavar los pies de los discípulos? Y nadie, ni siquiera el autor de esta carta, Pedro, quería permitir que Jesús le lavara los pies, porque ese era un trabajo de las personas que eran responsables en los hogares de aquella época, que era una función de siervo, de los que están en una casa como sirvientes. Y Jesús le dijo: bueno, yo he venido para servir. Yo no he venido para que me sirvan. Y eso lo vimos la semana pasada. Jesús en todo su ministerio demostró no solo la humildad de su corazón, sino que la importancia de servir a Dios con la buena actitud. Y recuerda lo que dijo el Señor a través de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire lo que dice otra vez: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. La palabra clave es aquí: cuando fuere tiempo. Es decir, nunca nadie va a ser exaltado por Dios cuando no está listo para hacerlo. Déjame decirlo otra vez: Dios nunca exalta a nadie sino hasta que la persona esté lista para eso. Y hay mucha evidencia bíblica de lo que estamos afirmando. Por ejemplo, Moisés estuvo bajo la poderosa mano de Dios por 40 años, cuidando
las ovejas de su suegro antes que Dios lo enviara en una posición o lo colocara en una posición de liderazgo para ser nada menos que el libertador del pueblo de Israel, para conducirlo de Egipto a la tierra prometida. Pero Moisés tuvo que pasar un tiempo de preparación, de prueba, aún de sufrimiento. ¿Qué podemos decir de José, aquel que sus hermanos lo vendieron, aquel que terminó en la cárcel injustamente, pero que Dios permitió casi 13 años de un tiempo de fuego de prueba para José? Y luego el Señor lo exalta y lo colocó como el segundo hombre más importante del imperio. Y se repite lo que Pedro señala aquí, que Dios no va a exaltar a nadie cuando no esté listo para hacerlo. Entonces, yo creo que Pedro muy bien recordaría lo que Jesús dijo al respecto, porque cualquiera que se enaltece, estoy leyendo en Lucas 14:11, pero porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, llegamos al verso 7, y dice aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, mire la conexión entre lo importante que Pedro está hablando acerca de sométete a Dios. Ten una actitud de humildad. Reconoce la importancia de respetarnos unos a otros, de someternos unos a otros. La importancia de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando eso ocurre, realmente con la misma actitud vas a poder entregar a Dios toda tu ansiedad, todo aquello que te preocupa, porque ansiedad quiere decir afán, una alta preocupación. Es decir, cuando las circunstancias son difíciles, es fácil que nos angustiemos, que nos preocupemos. Y estamos viviendo una situación parecida. En un tiempo así es fácil que el alma humana se preocupe en demasía. Y Jesús condenó la ansiedad. No os afanéis, dijo el Señor. Y entonces debemos entregar a Dios todas las cosas que nos preocupan, porque acá el Señor está diciendo: echa toda, esta es palabra importante, echa toda vuestra ansiedad. Tú no le puedes entregar a Dios las cosas que te preocupan de a pocos, o entregar tu ansiedad a plazos, porque si tú dejas, sobre todo aún preocupaciones, ansiedades pequeñas, que no las has entregado, esas ansiedades pequeñas más tarde se van a convertir en ansiedades grandes y van a robarte la paz y la bendición que el Señor quiere entregarte. Por lo tanto, dice Pedro aquí que cuando tú echas tu ansiedad sobre el Señor, recuerda, graba en el corazón la promesa, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa tu ansiedad a Él, porque Él es el que cuida tu vida. Y te lo ha demostrado a lo largo de toda la historia de fe que llevamos caminando con el Señor. Y creo que Pedro recuerda muy bien cómo el Señor ha cuidado de él a lo largo de toda su relación con el Maestro, como parte de los apóstoles que Jesús
llamó. Yo imagino que Pedro miraba cómo cuando recién empezó a caminar con el Señor, cómo Dios milagrosamente sanó a su suegra, sanó a la suegra de Pedro. Pedro también recordaría cuando Dios le ordenó que eche la red en el mar, aun cuando él dijo: Señor, hemos estado aquí tanto tiempo y no hemos pescado nada. Pero Pedro vio el cuidado de Dios de una manera tan milagrosa que echó la red y sacaron muchos peces. Otra evidencia que Dios está cuidando de ellos. Pedro nunca olvidaría lo que narra los evangelios, cuando el Señor milagrosamente le ayudó a pagar el tributo al César, de una manera igualmente sobrenatural. Y cómo Pedro olvidaría que Dios le dio la oportunidad de experimentar lo que es caminar sobre las aguas. Pedro, como sabemos, caminó sobre las aguas. Y Pedro, recordarán que cuando vinieron a aprender a apresar al maestro, Pedro sacó su espada y dice el Evangelio que hirió la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero frente a los ojos de Pedro, Jesús toma la oreja y la devuelve al cuerpo de Malco, este siervo del sumo sacerdote. Pedro ha visto el cuidado de Dios a lo largo de todo su ministerio. ¿Cómo puede Pedro olvidar cuando Dios lo liberó de la cárcel? De una manera tan espectacular, tan llena de Dios realmente. Entonces, Pedro está terminando la carta, como hemos dicho, y llegamos al verso 8 del capítulo 5 de Pedro, y él dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero cosa curiosa, Pablo, cuando está terminando la carta a los Efesios, él tiene toda una sección cuando va finalizando su epístola, y él cierra el libro de Efesios precisamente hablando también acerca de la armadura del cristiano, porque dentro de la sección de Efesios 6, Pablo dijo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pedro y Pablo, cuando están concluyendo sus cartas, tocan este tema, porque ellos saben que hacia el final de los tiempos, la argucia satánica y la maldad irá en aumento, y el pecado utilizado por Satanás será cada vez más sofisticado. Y hacia el final de los tiempos vamos a ver un recrudecimiento de la maldad y del actuar diabólico, satánico, en muchas esferas como ya lo estamos viendo. Entonces, Pedro quiere cerrar su carta recordando a los cristianos, número uno, que tenemos que estar sobrios, como él dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos bajar la guardia, mucho menos hacia el tiempo final. Ahora es cuanto más alerta tenemos que estar. Ahora es cuanto más tenemos que orar, velar, cuidarnos, cuidar nuestro corazón, quitar de nuestra vida el orgullo, la soberbia, porque lo que está señalando Pedro es importante. Número uno, no tengas en poco a tu enemigo, a tu adversario. El diablo es muy astuto y la Biblia lo presenta como una serpiente, y Satanás significa un engañador, pero a la vez Pedro lo presenta no solo como serpiente, sino también como león, porque quiere devorar. Y recuerda que la palabra Satanás significa adversario, y la palabra diablo significa acusador, difamador. Entonces, la iglesia sabe que está pasando por un tiempo de prueba, de fuego. Y Pedro les dice, tengan cuidado, Satanás es un enemigo peligroso, es una serpiente que puede atacar cuando no te lo imaginas o cuando te descuidas. Por eso él señala, vela, ora. Tu enemigo no puedes ignorarlo. Una de las cosas que el enemigo hace frecuentemente es que su estrategia es falsificar todo lo que Dios hace. Acuérdate en la parábola del trigo y la cizaña, por ejemplo, Dios planta un verdadero creyente. Satanás trata de plantar a uno falsificado. Él trata de engañarnos o mal utilizar o mal citar la palabra de Dios. Así que la Biblia nos ha enseñado que nuestra mejor arma contra el enemigo siempre es la palabra de Dios, la oración, por supuesto el Espíritu Santo. Pero aquí dice que cuando nos mantenemos como decía Pablo, con toda la armadura del cristiano que Dios ha provisto, y especialmente lo que dice Pedro en el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe. Es decir, cuando David salió a pelear contra Goliat, David salió confiado en el nombre de Dios, confiando en la fortaleza, la protección, la armadura de Dios. Y así es como nosotros tenemos que estar firmes frente al enemigo y encararlo en el nombre y por la sangre del Señor Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario y que demostró la derrota de Satanás y todas sus huestes espirituales de maldad. Así que con Satanás no es una cuestión de ponerte a discutir o ponerte a entablar un diálogo. Ya tú sabes lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén cuando se puso a dialogar con el enemigo. Y Eva le creyó. Eva cayó en ese juego. Así que al enemigo realmente tenemos que resistirlo en el nombre del Señor con la autoridad de la palabra de Dios y con la autoridad de que Cristo lo derrotó a él, la muerte y todo. Y como estamos viendo en estos días, al final el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que el enemigo no quería que Jesús naciera en Belén. Por eso es que utilizó a Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. No quería que el Mesías aparezca
ni ejerza su ministerio, porque él sabe que tenía realmente poco tiempo, le quedaba poquísimo tiempo, y eso implicaba la derrota. Nosotros estamos estudiando Apocalipsis, y Apocalipsis señala bien clarito que Satanás será derrotado y será echado al lago de fuego y azufre que Dios ha preparado para él y para todos los demonios. Así que el enemigo sabe que el tiempo le está llegando. Así que tenemos que ser muy conscientes de ello y recordar lo que bien dijo Santiago: sométete pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Qué importante aquello. Y entonces vamos con la última parte. Versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, es como una doxología, como para cerrar la primera epístola de Pedro. En primer lugar dice, el Dios de toda gracia. La salvación ha sido un regalo, y gracia es un regalo. En primer lugar, Dios es un Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios nos llamó para vivir eternamente con Jesucristo. Cuando Dios lleve a su iglesia y seamos protagonistas del rapto de la iglesia, Dios va a celebrar las bodas del Cordero, que es la unión de la iglesia, la esposa de Cristo, con Jesucristo eternamente y para siempre. Por eso aquí dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire esas dos frases. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero ya él había dicho que Dios nos había llamado para su gloria eterna. Así que muy bien podemos comparar que el tiempo con Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, la comunión con Él es eterna y para siempre. Pero la prueba, la tribulación, las dificultades, a Dios gracias, son por un poco de tiempo. Y por eso que tenemos que tener paciencia, porque sabemos que nuestro destino es eterno. Vamos, usted y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, vamos a vivir eternamente. Dios nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Aún a pesar que tengamos que padecer el tiempo de prueba por un poco de tiempo, perdón por la redundancia, pero Pedro va a cerrar esta epístola con algunas palabras tan importantes. Fíjate lo que dice. Verso 10. Él mismo os perfeccione. Él mismo os afirme. Él mismo os fortalezca. Y Él mismo os establezca. Qué bueno será esto. Termino con esta última sección. Cuando Pedro dice que Él mismo os perfeccione, quiere decir la palabra perfeccionar, equipar, ajustar, encajar. Dios sigue trabajando en nosotros. Su buena obra ha comenzado, pero no ha terminado. Él sigue perfeccionándonos de día en día. Pero también dice que Él os afirmará. La palabra afirmar quiere decir colocar firmemente, sujetar con firmeza. Los creyentes hemos sido llamados por Dios para establecernos firmemente, tan igual a lo que Jesús comentó con aquella casa que fue construida sobre la roca, una firmeza de vida. El cristiano no puede estar como la hoja del viento llevado de aquí para allá.
La promesa de Dios es que Dios te va a afirmar, si tú lo permites. Dios te va a afirmar. Y la mejor fundamento donde Dios lo va a hacer es en Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Y nada ni nadie nos tiene que mover de ese fundamento firme. También dice que Él os va a fortalecer. Es decir, quiere decir que la fuerza que Dios nos da suple todas las necesidades de la vida. Y qué hermoso reconocerlo así. Y finalmente dice Pedro que Él os va a establecer. Establecer es que te va a colocar en un cimiento sólido. Porque los creyentes estamos equipados por Dios para permanecer fundados y firmes en la fe. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Cuando el incrédulo atraviesa sufrimiento, se desespera, pierde la esperanza. Pero el creyente sabe que puede padecer por un poco de tiempo, pero sabe cuál es su esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque como dice Pablo, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que Dios edifica nuestro carácter, ilumina la esperanza cuando el creyente confía en Él y depende de su gracia. ¿Cuál es el resultado? Que Dios recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre. Oremos. Señor, te damos las gracias. Te damos eternamente nuestra gratitud, porque tus promesas son firmes, verdaderas, son eternas. Gracias por prometernos, Señor, que tú eres quien cuida de nosotros. Has dicho que echemos sobre ti toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, porque tú cuidas de nosotros. Tú has dicho, Señor, que debemos estar sobrios, velando, sabiendo que tú eres quien ha derrotado al enemigo, sabiendo que es un enemigo derrotado y que su tiempo final se está acercando y Él lo sabe. Pero también te damos gracias porque, como hemos leído en tu palabra, tú sigues obrando en nuestras vidas, perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos para la gloria de tu nombre. Oramos así en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, queridos hermanos. Que la paz del Señor sea con todos nosotros, como iglesia, como hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Filipenses vamos a leer del capítulo 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este día. Gracias por este hálito de vida que nos das. Gracias, Padre Santo, por toda tu misericordia, por toda tu gracia, Señor.
Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús, Padre de gloria. Que nos sigas dando fuerzas, Señor, y que no nos desampares, Padre Santo. Nosotros sabemos que tú siempre estás allí y por eso venimos, Señor, como iglesia, a pedirte, Señor, a rogarte, Señor, que en este nuevo tiempo, Señor, porque son tiempos nuevos, Señor, son tiempos que nadie esperaba, Señor, y así eres tú, Señor, que nosotros no sabemos lo que en realidad va a pasar, Señor, pero tú sí lo sabes, Señor, y en este tiempo de renacer, Señor, queremos entregarte nuestras oraciones, Señor, y pedirte, Señor, en este tiempo, Señor, pedimos, oramos, Señor, porque detengas estos contagios, Señor, y estas muertes a causa del coronavirus, Señor, sobre todo en el estado de la Florida. Te pedimos sabiduría, Señor, por los gobiernos del mundo, Señor. Te pedimos por una recuperación económica y laboral en nuestros países, Señor. Porque la gente sea más consciente y cooperen, Señor, con los protocolos que se han puesto en la salud, Señor. Tenemos que seguir instrucciones, Padre. A ti, Jehová de gloria, te pedimos como iglesia que ya puedan estar trabajando, Señor, en una vacuna, Señor, para que ya se traten de prevenir toda esta enfermedad que se ha propagado por todo el mundo, Señor. Ha paralizado al mundo entero, a todos nos tiene paralizados. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por obrar en nuestras vidas, Señor, pero también te pedimos que puedas que tú, Señor, nos pongas en nuestra boca, Señor, en nuestro corazón el compartir, Señor, el evangelio, Señor, con otros, Señor, y que los traigamos, que seas tú con nuestro Espíritu Santo, Señor, de fuerza, Señor, y tengas un nuevo pueblo arrepentido y convertido a ti, Señor, que vengan a ti, Señor, que se entreguen a ti, Señor, para que vengan otros y que traigan a otros a ti, Señor. Todas estas cosas te las entregamos en el nombre santo de tu precioso Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo nos dé nueva vida, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Salvación, solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, Jesús, Jesús. Salvación, solo en ti venceré, la montaña subiré, solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Señor, la
esperanza de tu venida. Que venga por tu iglesia, tu esposa. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración.